Y si el mayor traidor de la historia, en realidad, nunca traicionó a Jesús. Durante siglos, la versión oficial repitió la misma historia sin permitir dudas. Judas Iscariote fue el discípulo que vendió a su maestro por 30 monedas de plata. Así fue registrado, así fue predicado, así fue transmitido generación tras generación como una verdad incuestionable. Pero en ciertos archivos antiguos, en fragmentos de textos que durante mucho tiempo permanecieron fuera del alcance del público, aparece una señal inquietante. Un registro que sugiere que la historia pudo haber sido decidida, redactada y fijada mediante decretos formales dentro de los primeros concilios de la Iglesia. Y si eso fuera cierto, entonces la pregunta deja de ser teológica y pasa a ser histórica. Quien definió oficialmente conservados por estudiosos debía ser recordado como el traidor. Se menciona la existencia de textos que circularon durante los primeros siglos, escritos que no coincidían completamente con la narrativa que finalmente fue aceptada por Roma. Entre esos documentos aparece uno que durante siglos fue considerado un manuscrito peligroso. Un registro prohibido que nunca debía entrar en el canon aparece oficial. mencionado en varios catálogos antiguos de escritos rechazados por la autoridad eclesiástica, el llamado Evangelio de Judas. La simple existencia de este texto ya generaba un problema para la versión oficial, porque su contenido no presentaba a Judas como el enemigo de Jesús, sino como una figura mucho más compleja dentro de la historia de los discípulos. Porque según algunos investigadores, es donde la tensión ciertos decretos comienza a emitidos durante los intensificarse. concilios de los siglos II y III establecieron qué textos podían circular públicamente y cuáles debían ser eliminados de la enseñanza oficial. No hablamos de rumores ni de simples interpretaciones tardías. Hablamos de decisiones formales registradas en actas eclesiásticas, decisiones que definieron qué relatos serían preservados y cuáles quedarían enterrados en archivos que rara vez eran consultados. En esas listas de escritos rechazados aparecen repetidas veces referencias a evangelios considerados peligrosos, textos que ofrecían versiones alternativas de la historia de los discípulos. Entre ellos, uno destacaba especialmente: el Evangelio de Judas. Un documento Según fragmentos conservados y análisis posteriores, describe conversaciones privadas entre Jesús y Judas que nunca aparecen en los evangelios que hoy conocemos. Conversaciones que sugieren algo inquietante, que Judas no actuó por traición, sino siguiendo una instrucción que los demás discípulos no comprendían. Si esto fuera cierto, significaría que la figura más condenada de toda la historia cristiana podría haber sido interpretada o incluso declarada oficialmente bajo una narrativa específica decidida siglos después de los hechos. Y entonces surge otra pregunta aún más incómoda. Si ese documento existía, ¿por qué fue excluido? Los registros históricos mencionan repetidamente la preocupación de ciertos líderes eclesiásticos ante textos que podían alterar la comprensión de los primeros seguidores de Jesús. Algunos escritos fueron catalogados como heréticos, otros como peligrosos para la unidad doctrinal, pero en varios casos, entonces, el motivo real parece haber sido más profundo. Estos textos mostraban versiones de los acontecimientos que no coincidían con la estructura narrativa que Roma comenzaba a consolidar como versión oficial. Eso significa que, en algún momento, alguien tuvo que tomar una decisión formal, una decisión registrada, una decisión que convertiría a Judas para siempre en el símbolo universal de la traición. Aparece cuando algunos estudiosos comienzan a comparar los fragmentos del Evangelio de Judas con otros textos descubiertos siglos después en lugares remotos del desierto egipcio, porque en esos documentos aparecen ecos de una tradición distinta,
una versión de los hechos que sobrevivió fuera de los archivos oficiales durante generaciones. Una versión que no encaja con la narrativa establecida y que plantea la posibilidad de que la historia que conocemos haya sido moldeada por decisiones institucionales tomadas mucho tiempo después de la muerte de los propios discípulos. Y si eso es cierto, entonces debemos hacernos una pregunta inevitable. ¿Fue Judas realmente el traidor o fue declarado traidor? Porque entre actas de concilios comienza a surgir una sospecha difícil de textos prohibidos, que la historia que conocemos pudo haber sido resultado de una manipulación histórica cuidadosamente consolidada. Una narrativa oficial repetida durante siglos, mientras otros documentos permanecían enterrados, silenciados, olvidados en archivos que casi nadie podía consultar. Pero lo que ese documento realmente dice sobre Judas y sobre la decisión que habría tomado aquella noche es algo que casi nunca se menciona públicamente. Y cuando se lee por primera vez, la historia cambia por completo. Antes de continuar, escribe en los comentarios una de estas dos frases: acta oculta o la verdad fue manipulada. Porque en el siguiente fragmento vamos a examinar lo que ese documento realmente afirma sobre Judas y por qué su contenido fue considerado demasiado peligroso para permanecer dentro de la historia oficial. Un registro prohibido, preservado fuera del alcance de la versión oficial, plantea una escena que Roma nunca habría querido convertir en lectura pública. Jesús hablando a solas con Judas, sino para condenarle algo que los demás no estaban preparados para escuchar. Y ahí comienza el verdadero conflicto histórico, porque si ese documento silenciado decía la verdad, entonces no estamos ante una simple variación narrativa, sino ante una fractura directa con la imagen que siglos de decretos, actas y decisiones formales consolidaron en torno al nombre de Judas Iscariote. Lo inquietante no es solo que existiera otro relato, que hubo una estructura institucional decidida a sepultarlo. Cuando este manuscrito apareció en Egipto en la segunda mitad del siglo XX, no emergió como un texto aislado, sino como parte de un universo documental que ya venía incomodando a quienes defendían una línea única de interpretación sobre los primeros siglos del cristianismo. El hallazgo, asociado al clima de descubrimientos que rodeó varios códices antiguos en regiones desérticas, reavivó una sospecha antigua, que los archivos del cristianismo primitivo habían sido mucho más diversos de lo que la tradición posterior admitió públicamente. Durante demasiado tiempo, la versión oficial habló como si los 4 evangelios reconocidos hubieran bastado para contener toda la memoria de los discípulos. Pero el simple hecho de que existiera un evangelio de Judas, redactado, copiado, preservado y luego rechazado, demuestra que la historia fue mucho más disputada. Y cuando una historia es disputada, alguien gana el derecho de narrarla y alguien pierde el derecho de ser escuchado. Eso fue exactamente lo que pudo haber ocurrido con Judas. El documento oculto no lo presenta como un hombre dominado únicamente por la codicia, ni como una figura plana construida para encarnar el mal. Lo que surge en sus líneas es otra cosa, un discípulo situado en una relación distinta con Jesús, una relación que desconcierta porque rompe la lógica de la condena automática. Mientras la versión oficial lo reduce al gesto de la entrega, este registro prohibido sugiere que Judas del resto recibió información casi como reservada, si hubiera sido incorporado a una decisión que los demás discípulos no podían entender en ese momento. Y eso, por sí solo, habría sido suficiente para convertir el texto en una amenaza. Porque una iglesia en proceso de organización, consolidación y autoridad no podía permitir fácilmente la circulación de una narración donde el mayor traidor de la historia aquí es donde el conflicto vinculado a una misión secreta se vuelve central.
No hace falta imaginar una conspiración simple o torpe, bastan los mecanismos habituales de una institución que necesitaba fijar doctrina, controlar interpretación y cerrar el paso a textos considerados inaceptables. En ese contexto, un evangelio que alterara el papel moral de Judas no era una curiosidad erudita, era un problema de orden, Si de Judas enseñanza, no era solo de el traidor, legitimidad. Entonces la pedagogía del bien y del mal, tal como fue presentada durante siglos, quedaba expuesta a una grieta peligrosa. Y una grieta doctrinal en el lenguaje de Roma podía justificar exclusión, condena y decreto. La pregunta entonces ya no es únicamente qué dice el Evangelio de Judas, sino por qué fue necesario marginarlo con tanta firmeza. ¿Qué clase de contenido obliga a una estructura religiosa a desplazar un texto hacia la zona del archivo, del registro silenciado, del documento que no debe circular? Algunos dirán que fue por su carácter gnóstico, por su lenguaje simbólico, por su distancia respecto de la doctrina que se fue imponiendo, pero esa respuesta, aunque parcial, no agota el problema. Porque hay muchos textos antiguos con diferencias teológicas, y sin embargo pocos tocan un nervio tan delicado como este. La posibilidad de que Judas haya sido declarado traidor mediante una construcción histórica funcional a una narrativa oficial que necesitaba estabilidad, claridad moral y obediencia textual. Y cuanto más se examina esa posibilidad, más incómodo se vuelve el panorama. Porque no estamos hablando de una figura menor ni de un detalle secundario. Estamos hablando del hombre que quedó fijado en la memoria colectiva como el rostro definitivo de la traición. Si esa imagen fue moldeada, si fue endurecida por una decisión formal repetida en sermones, comentarios, actas y decretos, entonces la manipulación histórica no habría consistido en inventar a Judas desde cero, sino en seleccionar una versión, blindarla institucionalmente. Así funcionan muchas veces las versiones hacia la oscuridad del archivo. No niegan que existan otros relatos, simplemente los convierten en inadmisibles. Y el Evangelio de Judas parecía exactamente eso, inadmisible. Porque en vez de confirmar la acusación, introduce una ambigüedad insoportable. En vez de reforzar el veredicto, lo desestabiliza. En vez de cerrar la historia, la abre. Sugiere que hubo palabras intercambiadas fuera de la mirada de los otros discípulos. Pudo haber sido comprendida de otro modo. Deja flotando una sospecha que no encaja en la pedagogía tradicional. Que Judas no actuó simplemente contra Cristo, sino dentro de una lógica que lo excedía. Y si esa lógica fue después borrada, domesticada o reinterpretada por autoridades posteriores, entonces cada línea de este documento silenciado se convierte en una pieza de evidencia contra la comodidad de la versión oficial. Pero hay algo todavía más perturbador, porque el problema no termina en lo que el texto afirma, sino en la reacción que provocó su existencia. Cada vez que un documento es apartado, cada vez que un registro es etiquetado como peligroso, cada vez que un decreto establece qué puede leerse, queda una huella institucional, debe desaparecer. No siempre visible, no siempre explícita, pero real, una huella que revela miedo. Y cuando una estructura teme un texto, casi siempre es porque ese texto toca una zona que no puede controlar del todo. ¿Fue eso lo que ocurrió aquí? Temía Roma que la figura de Judas, releída desde este manuscrito, alterara el equilibrio completo de la narración apostólica. O el verdadero riesgo estaba en algo aún más profundo, que apenas comenzaba a insinuarse entre líneas. Porque lo más desconcertante de este registro prohibido no es solo que absuelva parcialmente a Judas, es la razón por la que parece hacerlo. Y esa razón, cuando empieza a desplegarse, cambia no solo el papel de Judas, sino también el lugar de los otros discípulos dentro del relato. Ahí es donde el documento deja de ser incómodo y pasa a ser explosivo. Si quieres dejar tu posición antes de entrar en esa parte, escribe en los comentarios "acta oculta" o "la verdad fue manipulada", porque en el siguiente fragmento vamos a entrar en el núcleo del manuscrito,
Las palabras reservadas, la misión secreta y el motivo exacto por el que este texto jamás debía convertirse en lectura pública. Un fragmento preservado en un documento silenciado describe una escena que jamás aparece en la versión oficial aceptada por Roma. No se trata de una parábola ni de un relato público frente a los demás discípulos. Se trata de una conversación privada, registrada en un texto que durante siglos permaneció fuera del canon, archivado entre escritos considerados peligrosos para la doctrina. En ese registro No lo acusa, prohibido, no lo expulsa, Jesús, al no contrario, reprende a Judas. lo separa del resto. Y ese detalle es precisamente lo que vuelve el documento tan perturbador. Según el contenido atribuido al Evangelio de Judas, hay un momento en el que Jesús se aparta del grupo y dirige palabras que no fueron escuchadas por los otros discípulos. La narrativa tradicional afirma que todos compartían la misma enseñanza, el mismo camino. Pero este documento La oculto misma comprensión. sugiere algo diferente, que uno de ellos habría recibido un conocimiento que los demás no podían comprender. Y ese discípulo, según el texto, era Judas. Aquí es donde la tensión con la versión oficial se vuelve casi imposible de ignorar, porque si este registro refleja una tradición temprana, entonces el papel de Judas dentro de la historia cambia radicalmente. No aparece como el enemigo infiltrado Aparece como entre el los único discípulos. que, en cierto momento, logra entender una parte del plan que los demás interpretan de manera equivocada. Y esa diferencia no es menor. Porque si Judas comprendía algo que los otros no veían, entonces su acto final deja de ser un simple gesto de traición y comienza a parecer una decisión tomada dentro de una lógica que los demás no podían aceptar. El documento describe que Jesús habla con Judas sobre la naturaleza de su misión y sobre la diferencia entre lo que los hombres ven y lo que realmente está ocurriendo detrás de los acontecimientos visibles. No se trata de una enseñanza pública. No se trata de una instrucción abierta. El texto insiste en que estas palabras fueron dirigidas solo a él, como si se tratara de un conocimiento reservado, como si el acto que vendría después hubiera sido anticipado e incluso permitido. Y ese punto es exactamente el que convirtió este manuscrito en un problema para la tradición posterior, porque dentro del documento aparece una idea que contradice directamente la narrativa construida durante siglos, que la entrega de Jesús no habría sido simplemente un acto de traición humana, sino parte de un proceso que En debía ese ocurrir contexto, para Judas que su misión no se aparece como el completara. Traidor que destruye el plan, sino como el discípulo que ejecuta una decisión que los demás jamás habrían aceptado. Esto no significa que el texto absuelva completamente a Judas, ni que elimine la tensión moral del relato. Lo que hace es algo más incómodo. Introduce la posibilidad de que su papel haya sido reinterpretado después de los hechos. Y cuando esa reinterpretación se fija mediante convierte en decretos, actas y decisiones formales dentro de concilios posteriores, entonces la figura histórica del personaje puede quedar atrapada dentro de una narrativa que ya no permite matices. Eso explicaría por qué el Evangelio de Judas terminó clasificado como un documento silenciado, porque dentro de su relato aparece una frase que, para muchos estudiosos, resume la lógica completa del texto. Judas sería el único capaz de entregar el cuerpo de Jesús para liberar aquello que estaba destinado a trascenderlo. En otras palabras, su acto no sería simplemente una traición motivada por dinero o resentimiento, sino la ejecución de un papel necesario dentro de un plan que los demás discípulos no lograban comprender. Si esta interpretación circulaba en algunos grupos del Entonces el cristianismo conflicto primitivo, con la iglesia institucional se vuelve evidente. Una estructura que buscaba consolidar una narrativa clara sobre el bien y el mal, difícilmente podía aceptar un relato donde el traidor aparecía también como alguien que había entendido algo que los otros no entendieron. La ambigüedad era demasiado peligrosa.
Y en la construcción de una doctrina estable, la ambigüedad suele ser el Por primer eso algunos elemento historiadores que se elimina. creen que el rechazo del Evangelio de Judas no fue simplemente una decisión teológica, sino también una decisión narrativa. Una decisión sobre qué historia debía permanecer y cuál debía desaparecer de la memoria colectiva. Y cuando esa decisión se toma dentro de concilios, respaldada por decretos y repetida durante siglos en la enseñanza oficial, el resultado es una versión de los hechos que termina pareciendo incuestionable, pero el documento prohibido insiste en otra cosa. Insiste en que Judas escuchó palabras que los otros discípulos no escucharon. Insiste en que comprendió algo que los demás rechazaron. Insiste en que su papel dentro de la historia no fue exactamente el que se repitió durante siglos. Y cuando esas líneas se leen con atención, surge una posibilidad inquietante. Tal vez Judas no fue el enemigo de Cristo, sino el único que comprendió una parte de su verdadera misión. Pero aquí aparece el punto más delicado de todo el manuscrito, porque después de esa conversación privada, el texto describe una reacción inesperada entre los otros discípulos, una reacción que, según algunos fragmentos interpretados por investigadores, revela que el grupo no estaba unido en su comprensión de lo que Jesús enseñaba. De hecho, el documento sugiere que existía una tensión interna mucho más profunda de lo que los evangelios tradicionales dejan ver. Y si eso fuera cierto, entonces el conflicto no habría sido solo entre Judas y los líderes religiosos de Jerusalén. Habría sido también dentro del propio círculo de los discípulos. Esa parte del documento es precisamente la que muchos consideran más perturbadora, y también la que más razones habría dado a Roma para mantener este texto fuera del canon. Porque lo que sugiere sobre los otros discípulos cambia completamente la forma en que entendemos los acontecimientos que llevaron a la entrega de Jesús. Pero antes de entrar en esa sección del manuscrito, quiero saber qué piensas hasta ahora. Escribe en los comentarios acta oculta si crees que existen documentos que nunca debieron ser silenciados, o la verdad fue manipulada si sospechas que la historia oficial pudo haber sido construida sobre decisiones institucionales tomadas siglos después. En el siguiente fragmento vamos a examinar lo que el documento insinúa sobre los otros discípulos y por qué esa parte fue considerada en discusiones académicas que la propia historia menciona algo que durante siglos no apareció en los sermones ni en los textos oficiales repetidos por Roma. No es un decreto antiguo ni un acta de concilio lo que vuelve a abrir el caso de Judas, sino la mirada de investigadores que comenzaron a examinar documentos olvidados que sobrevivieron fuera de los archivos controlados por la versión oficial. Y lo que encontraron no fue una simple curiosidad histórica. Fue evidencia de que, durante los primeros siglos del cristianismo, existió una lucha intensa por decidir qué relatos podían convertirse en doctrina y cuáles debían desaparecer. El punto de partida de este debate moderno surge cuando varios manuscritos antiguos fueron descubiertos en regiones desérticas de Egipto, documentos preservados en condiciones extraordinarias que permanecieron ocultos durante siglos. Entre ellos aparecieron textos que no coincidían con la narrativa consolidada por los evangelios canónicos. Algunos de esos escritos formaban parte de colecciones conocidas hoy por los investigadores como manuscritos de Nag Hammadi, una biblioteca de textos antiguos que reveló algo inquietante. En los primeros siglos del cristianismo circulaban muchas versiones distintas de la enseñanza atribuida a Jesús y de la historia de sus discípulos. Ese descubrimiento cambió completamente la manera en que los historiadores comenzaron a observar la formación del cristianismo primitivo, porque si múltiples textos circulaban en paralelo, entonces la selección final de los evangelios aceptados no fue simplemente el resultado natural de una tradición uniforme,
Fue el resultado de decisiones institucionales, decisiones tomadas dentro de estructuras eclesiásticas que necesitaban definir qué relatos representaban la verdad oficial y cuáles debían ser clasificados como error, herejía o desviación peligrosa. Dentro de ese contexto aparece nuevamente el Evangelio de Judas, y toda elección. Cuando investigadores modernos comenzaron a analizar su contenido, muchos notaron que el texto comparte ciertas características con otros escritos gnósticos encontrados en Egipto. Esto no significa necesariamente que todos esos textos tengan el mismo origen o la misma intención, pero sí revela algo importante. Existían comunidades cristianas tempranas que interpretaron la figura de Jesús y de sus discípulos de maneras muy distintas a las que terminaron siendo aceptadas por Roma. Algunos expertos en cristianismo primitivo han señalado que estos documentos reflejan un periodo de enorme diversidad doctrinal. Un tiempo en el que las enseñanzas sobre Jesús aún no estaban completamente fijadas. Durante ese periodo, en una única diferentes comunidades preservaban tradiciones distintas, relatos transmitidos oralmente o por escrito, que luego competirían entre sí por legitimidad. Y cuando esa competencia se intensificó, surgió la necesidad de imponer una versión oficial. Ese es el punto que muchos historiadores consideran clave. No porque signifique necesariamente que todo fue manipulado de manera deliberada, sino porque muestra que la historia que conocemos fue el resultado de un proceso de selección. Los concilios de los siglos posteriores no solo discutieron cuestiones doctrinales abstractas, también establecieron qué textos podían leerse públicamente y cuáles debían ser excluidos de la enseñanza oficial. Cada decisión de ese tipo quedó registrada en actas, decretos y listas de escritos. En varias de esas listas aparece mencionado el Evangelio de Judas. Eso significa que el texto no fue desconocido por las autoridades religiosas de la época. Fue conocido, examinado y finalmente rechazado. La pregunta inevitable es ¿por qué? Algunos investigadores sostienen que la razón principal fue su carácter gnóstico, una corriente que interpretaba las enseñanzas de Jesús desde una perspectiva simbólica y filosófica muy distinta a la que la Iglesia institucional estaba consolidando. Otros creen que el problema era más específico. El Evangelio de Judas alteraba la estructura moral de la historia apostólica. Si Judas no era simplemente el traidor absoluto, entonces la narrativa central que separaba claramente para una institución de los traidores, el proceso se volvía más compleja. La complejidad podía convertirse en un riesgo. Por eso, varios estudiosos interpretan la exclusión de textos como no solo como una decisión teológica, sino también como una decisión política dentro del desarrollo institucional del cristianismo. Una estructura que buscaba unidad doctrinal necesitaba reducir la diversidad de relatos. El Evangelio de Judas que circulaban terminó convertido siglos en un documento en ese contexto, no destruido completamente, pero apartado, guardado en la categoría de los textos que no debían formar parte de la enseñanza oficial. Y durante siglos esa decisión funcionó. La historia de Judas quedó fijada de manera casi absoluta, el discípulo que traicionó a su maestro, el hombre que vendió a Jesús por dinero. Pero cuando los investigadores modernos comenzaron a comparar el contenido de los evangelios canónicos con los textos encontrados en Egipto, la pregunta volvió a aparecer. Una pregunta incómoda. Una pregunta que todavía divide a historiadores, teólogos y estudiosos del cristianismo antiguo. ¿Y si la figura de Judas fue simplificada por la tradición posterior? ¿Y si los documentos que sobrevivieron fuera de los archivos oficiales conservan fragmentos de una historia mucho más compleja? Porque cuanto más se examinan estos textos antiguos, más evidente se vuelve que el cristianismo primitivo no fue un bloque uniforme,
sino un territorio de debates intensos, interpretaciones distintas y decisiones institucionales que terminaron definiendo qué relatos serían preservados para siempre. Pero entre todos esos documentos redescubiertos, el Evangelio de Judas sigue siendo uno de los más inquietantes, no solo por lo que dice, sino por lo que sugiere, porque en sus páginas aparece una escena final que casi nunca se menciona cuando se discute el manuscrito, una escena que describe el momento exacto en que Judas toma la decisión que cambiaría la historia para siempre. Y según algunos análisis del texto, esa decisión no ocurrió de la manera que la versión oficial nos enseñó. De hecho, lo que el documento describe sobre ese momento podría alterar completamente la forma en que entendemos la famosa entrega de Jesús. Pero antes de examinar esa parte final del manuscrito, quiero saber qué piensas sobre todo esto. Escribe en los comentarios Acta Oculta si crees que existen documentos históricos o la verdad que fueron fue silenciados manipulada, por decisiones si sospechas que la institucionales historia que conocemos pudo haber sido moldeada por decretos y concilios que eligieron una versión sobre las demás. Porque en el siguiente fragmento vamos a analizar el pasaje más polémico del Evangelio de Judas, el momento exacto en que se describe la entrega de Jesús y la razón secreta que este documento afirma que estaba detrás de ella. Un registro final conservado en el análisis del documento prohibido plantea una pregunta que nunca aparece en las actas oficiales de los concilios que consolidaron la versión que hoy conocemos. No es una pregunta teológica ni una especulación moderna. Es una duda que emerge directamente del contraste entre la versión oficial repetida durante siglos y el contenido de un texto que permaneció apartado en los márgenes de la historia. Y cuando esa comparación se hace con atención, aparece una posibilidad que resulta profundamente inquietante: que la figura de Judas haya sido fijada por una decisión institucional mucho después de que los acontecimientos originales ocurrieran. Porque cuando se examina la historia desde la perspectiva de los documentos conservados y los registros que sobrevivieron fuera de los archivos oficiales, se vuelve evidente que la memoria de los primeros discípulos no fue transmitida de una sola manera. Hubo versiones distintas, interpretaciones distintas, tradiciones distintas que circularon en las primeras comunidades. Algunas fueron preservadas, otras fueron clasificadas como peligrosas, y algunas terminaron convertidas en lo que los historiadores llaman documentos silenciados. El Evangelio de Judas parece pertenecer precisamente a esa categoría. Declarado traidor. Su nombre quedó asociado al acto de la traición como ningún otro personaje en la historia religiosa. Esa interpretación fue repetida en predicaciones, manuscritos, comentarios y enseñanzas oficiales hasta convertirse en una verdad aparentemente incuestionable. Pero cuando aparece un documento que describe una conversación privada, una conversación que sugiere una relación distinta, una comprensión distinta y quizá incluso una función distinta dentro de los acontecimientos finales, entonces la estabilidad de esa narrativa comienza a temblar, y ese temblor no es solo simbólico, porque si el Evangelio de Judas refleja una tradición temprana que sobrevivió fuera del control directo de Roma, entonces la pregunta inevitable es ¿qué ocurrió en el momento en que las autoridades eclesiásticas comenzaron a organizar el canon oficial? Los concilios de los primeros siglos no solo debatieron cuestiones doctrinales abstractas, también tomaron decisiones formales sobre qué textos podían formar parte de la enseñanza autorizada. Cada decreto, cada acta, cada lista de escritos rechazados revela que existía una preocupación profunda por definir la narrativa correcta. Cuando una institución establece una versión oficial, inevitablemente otras versiones quedan fuera. Y eso nos lleva al punto más incómodo de toda esta investigación. Si el documento prohibido sugiere que Judas actuó dentro de una comprensión que los demás discípulos no tenían,
Entonces, su papel en la historia deja de ser simplemente el de un traidor motivado por interés personal. En esa narrativa alternativa aparece como alguien que participó en un proceso que los otros no comprendían completamente, no necesariamente como un héroe, ni como un villano absoluto, sino como una figura atrapada en una decisión que, vista desde la perspectiva posterior, terminó siendo interpretada. Aquí surge la pregunta que atraviesa toda esta investigación histórica. ¿Fue Judas realmente el mayor traidor de la historia? ¿O fue el discípulo que terminó cargando con el peso de una narrativa que necesitaba un culpable claro? Porque cuando una tradición religiosa se organiza y busca estabilidad doctrinal, las historias que transmite deben ser claras, deben ser comprensibles, deben ofrecer ejemplos morales definidos. La figura de Judas funcionaba perfectamente como símbolo absoluto de la traición, pero los documentos que quedaron fuera del canon muestran que la historia original pudo haber sido más compleja de lo que la versión oficial permitió conservar. Eso no significa que el Evangelio de Judas sea necesariamente la versión definitiva de los hechos. Los propios investigadores reconocen que estos textos reflejan interpretaciones particulares dentro del cristianismo primitivo. Pero lo que sí demuestran es algo imposible de ignorar, que durante los primeros siglos existieron debates intensos sobre la interpretación de los acontecimientos y sobre la figura de los discípulos. En ese debate, algunos textos sobrevivieron. Quedaron convertidos Otros en fueron registros que excluidos. casi nadie leería algunos, durante como siglos. Cuando uno observa ese proceso histórico, aparece una conclusión que resulta difícil de evitar. La historia que conocemos sobre Judas pudo haber sido el resultado de una selección narrativa consolidada por decisiones institucionales. Una versión elegida, repetida y protegida por decretos y concilios que buscaban preservar una interpretación específica. Pero el documento de los silenciado acontecimientos deja abierta una duda que nunca fue completamente cerrada. Si la conversación descrita en ese texto ocurrió realmente, si Judas recibió palabras que los otros discípulos no escucharon, si su acto final fue interpretado después de los hechos, bajo una lógica que servía a la construcción de una narrativa clara, entonces la figura que conocemos como Y esa el posibilidad traidor cambia eterno completamente podría la ser forma solo en una que parte miramos de una uno de los historia momentos mucho más más compleja. decisivos de la historia cristiana. Tal vez Judas fue exactamente lo que la tradición dice que fue, o tal vez fue algo más difícil de explicar. Tal vez fue el traidor, o tal vez fue el discípulo que cumplió un papel que nadie más estaba dispuesto a aceptar, porque cuando los documentos ocultos, los archivos olvidados y los registros prohibidos comienzan a salir a la luz, la historia deja de parecer una línea simple y empieza a revelar las capas de decisiones, interpretaciones y silencios que la moldearon. Y ahí aparece la pregunta final que sigue dividiendo a quienes estudian estos textos antiguos. Si esta versión fuera cierta, entonces la historia que ¿Fue conocemos realmente sobre el Judas mayor traidor de la podría historia? estar incompleta. ¿O el discípulo elegido para cumplir una misión que los demás no comprendieron? Tal vez nunca tengamos una respuesta definitiva, pero el simple hecho de que exista un documento que cuenta otra versión ya cambia la forma en que debemos mirar el pasado, porque tal vez la verdad sobre Judas no desapareció, tal vez simplemente fue silenciada durante siglos. Ahora quiero saber tu opinión. Escribe en los comentarios Acta Oculta si crees que todavía existen documentos históricos que permanecen fuera de la versión oficial, o la verdad fue manipulada, si piensas que algunas partes de la historia pudieron haber sido definidas por decisiones institucionales tomadas mucho tiempo después de los hechos. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Muy pocos llegan al final de una investigación como esta, y eso significa que ahora formas parte de algo más grande, porque lo que acabamos de analizar no es solo una historia antigua, es el comienzo de un dossier mucho más profundo sobre documentos silenciados.
decisiones de concilios y registros que pudieron haber cambiado la manera en que entendemos a los discípulos de Jesús. Durante siglos, la versión oficial nos enseñó una sola historia sobre Judas, pero hoy viste que existen textos, archivos y registros que abren una posibilidad distinta, y esta investigación apenas está comenzando. En los próximos capítulos vamos a analizar otros documentos antiguos, otras actas olvidadas y otros decretos que podrían revelar cómo se construyó realmente la narrativa que conocemos. No como un simple Por eso te invito a espectador, suscribirte sino ahora como al alguien canal. que quiere seguir cada parte de esta investigación histórica, porque cada nuevo video será una pieza más dentro de este archivo que estamos reconstruyendo juntos. Y antes de salir de este video, quiero que dejes tu posición en los comentarios. Escribe, la verdad fue manipulada, si crees que algunas partes de la historia pudieron haber sido definidas por decisiones institucionales siglos después. O escribe, acta oculta, si piensas que todavía existen documentos que nunca debieron permanecer en silencio. Tu comentario no es solo una opinión, es parte del debate que mantiene viva esta investigación. Si este tipo de contenido debe seguir existiendo, deja también tu like en este video. Simple ayuda a que esta investigación llegue a más personas que también están buscando respuestas dentro de los archivos de la historia. Y ahora presta atención a la pantalla, porque el próximo video que está apareciendo forma parte directa de esta serie. En él vamos a analizar otro documento antiguo que también fue excluido de la versión oficial y que podría revelar aún más sobre lo que ocurrió realmente en los primeros siglos del cristianismo. Haz clic ahora, porque lo que viene después podría cambiar todavía más lo que creías saber.